Bien, vamos a compartir con Carlos Tejera, empresario y exgerente general de Beranchan. ¿No? Importante, Carlos, muchas gracias por venir. Siempre es agradable intercambiar y conocer detalles de cuál es tu percepción y de mucha gente también que gira alrededor de lo que tú puedas pensar sobre lo que es la evolución económica de Venezuela, porque estamos, lo que algunos llaman un reto, estamos en una intención de lo que llaman un remodelaje de la economía y de ahí surgen, bueno, cualquier cantidad de propuestas, de ideas, en fin, y cuál es el camino a seguirlo, si se está tomando el camino adecuado para entonces recuperar una economía, bueno, que es muy frágil y es muy débil, ¿no? Exactamente, y es un excelente lugar por donde comenzar. Primero, ¿dónde estamos, Carlos? Okay, empecemos por parte. La situación es retadora. Tenemos la inflación más alta del planeta. Hay cálculos que van desde 300 a 600%. Sí, ¿Okay? Caramba. Estamos de último en los índices claves de lo que es negocio. Somos los últimos del planeta en Estado de Derecho. Último, 143 de 143 países. Un poco de pena, ¿no? Jóchale, es algo que... Estamos de último en corrupción, entre los últimos 3 países. Y estamos en la última encuesta que se hizo de facilidad de hacer negocios, que es una encuesta que a mí me encanta porque habla de cuán propicio es el ambiente de un país para hacer negocios. También estamos entre los últimos 5 países, así que la boleta estamos raspados. Totalmente, y feo además. Y vamos a otros temas importantes. La última encuesta en COVID también es lapidaria. Estamos casi 3/4 partes de la población, 74% está en la pobreza. Sí. Y casi 40%, 4 de 10 personas, está en pobreza extrema, grave. Educación, que vamos a tocar ese tema también porque es importante en lo que es el tema económico. Estamos 1.200.000 muchachos no están en la escuela. Y para no ahogarnos y otros en cifras, van, si acaso, 2 veces a la semana. Exacto. Y lo que es aún más preocupante, de la población de muchachos de 18 a 24 años, solo 24% están en la universidad o educación superior. Oye, ya vamos a ver por qué eso es importante, porque eso lo... Y finalmente el PIB per cápita, que también es un indicador, como empresario, persona que está en el área de la empresa, eso es un termómetro. Nuestro PIB per cápita es bajísimo. Son $4.100 por persona. ¿Okay? Te digo, por ejemplo, Panamá tiene $19.000. Si vamos a Suiza, que tiene 124.000, Estados Unidos, 96.000. Fíjate entonces, y eso es una cosa que hay que aclarar. ¿En algún momento sí hubo una buena posición? Sí, pero no. Es lo que quiero decir. Hay gente que dice somos un país rico y deberíamos volver a hacerlo. Bueno, ese mito hay que desmontarlo. Exacto. Nunca hemos sido un país rico. Podemos hacerlo y estoy orgulloso de mi país, pero un país rico, si lo ves por el PIB, no, nosotros somos un país petrolero, pero no somos un país rico. Y hablamos de los PIB. Viste que es una forma de verlo. Sí. Entonces, quitémonos ese mito. Pero podemos serlo, ¿ok? Ahora, ¿qué hace un país rico? No es el petróleo, los recursos, no es la pesca, los bosques, los campos agrícolas, no es ni siquiera la infraestructura que puede tener. Tus peores condiciones de vida, bueno, hay una cantidad de variables que están de por medio. Pero hay 2 cosas esenciales que hay una correlación absoluta con riqueza de un país. Seguro que me vas a decir educación, una de ellas. Tal cual, educación y Estado de Derecho. Esas son las 2 cosas. De ahí fluye todo y es una correlación absoluta. Entonces, la mejor forma de volvernos un país rico, un país con mejor calidad de vida, es enfocarnos en esas 2 cosas. Pero fíjate, Carlos, perdón. De esto se ha hablado muchísimas veces y durante años el tema de la educación. Incluso fue bandera de candidatos presidenciales en el pasado, en la promoción electoral de una elección. Pero siempre se habla, pero nunca se toca el tema a fondo, ni se inyectan los recursos necesarios para colocar en posición de jerarquía la educación en Venezuela. Exacto. Además es demagogia y populismo. El mensaje que se pierde, se lo lleva el viento. Y forzosamente la educación es algo a largo plazo, porque tienes que recuperar generaciones que no han tenido la educación de vida, y es un tema, un proceso de inversión, en infraestructura, de pagar mejor a los profesores, hacer más colegios, lo básico pues. Entonces,
Eso a largo plazo, pero también para revertir esta situación, la boleta estamos mal, pero mi mensaje es que podemos recuperarnos, no hay sino, solo podemos subir, ¿oíste, sí, Carlos? Entonces, en términos prácticos, ya desde el punto de vista empresarial, es enfocarse en lo que yo llamo la gobernabilidad de lo inmediato, es el sentido común. ¿Qué podemos cambiar rápidamente? Bueno, son muchas cosas y podemos hablar cada una de ellas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque hay una especie, hoy día, no sé si tienes esa percepción, de premura en el colectivo, de premura en la gente, como se crea el nivel de expectativa que están comenzando a anunciarse cambios, la gente quiere que sea lo más rápido posible, pero ¿qué es lo que se puede hacer más rápido posible? Ok, a eso vamos, la gobernabilidad de lo inmediato. Vamos a aplicar el sentido común. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué controles se pueden mover rápidamente? Bueno, vamos a ver, estabilización de la economía. Yo soy partidario de la dolarización de la economía. Soy venezolano, estoy orgulloso del Bolívar, estoy orgulloso del... Hemos comentado hace muchas décadas cuando el Bolívar era una de las monedas más fuertes del planeta. Y no lo decía uno, sino lo decían hasta Ian Fleming, el escritor de los libros de James Bond. Que los villanos en los libros de él, sí, que se escribieron al final de los 50, al principio de los 60, querían ser pagados en bolívares. Y salen los libros. Pero seamos prácticos, seamos pragmáticos. Yo creo firmemente que la mejor forma de estabilizar y darle el poder al ciudadano de sus decisiones económicas es dolarizar la economía, y es un tema que podemos desarrollar. Claro, lo vamos a desarrollar en breve, sin duda dentro de lo que tú llamas que son medidas de corto plazo que pudieran tomarse en un corto tiempo. Vamos a ver al retorno en el próximo segmento, Carlos. Estamos con Carlos Tejera, empresario y ex gerente general de Beranchan. Google cambia su barra de búsqueda por primera vez en 25 años. Con un nuevo modelo de la IA Gemini, la compañía modifica las dimensiones del buscador para atender consultas más extensas, incorpora una herramienta de generación de video y facilita las compras por Internet. Durante todo este tiempo, el icónico cuadro de búsqueda de Google fue una barra larga y delgada en la que la gente escribía palabras clave. Pero en los últimos 3 años, la inteligencia artificial ha permitido a la gente redactar preguntas más largas y complejas. Por eso, la barra de búsqueda será más grande e interactiva, permitiendo hacer preguntas largas y cargar fotografías y videos en las consultas. La empresa también ofrecerá asistentes digitales, conocidos como agentes, para automatizar las búsquedas. Con esto, Google se posiciona aún más como el buscador web por excelencia. Ricardo Rad, Televen. Bueno, continuamos conversando con Carlos Tejera. Hablábamos pues de educación por una parte, también entramos al tema dolarización, que pudieran ser medidas o decisiones de corto plazo. ¿Tan es así de corto plazo dolarizar? Yo creo que sí. ¿No es un proceso más complejo? Mire, puede verse el ejemplo de Ecuador. Vienen a Panamá, que ya está dolarizado. República Dominicana tiene un sistema dual, por ejemplo. Sí, pero los expertos que yo he consultado, Steve Hanke, que es una eminencia, Francisco Sayes, que tiene la experiencia de Ecuador, la experiencia exitosa, recomienda ya ni siquiera una caja de conversión, que era una posibilidad antes de hacer dolarización completa por la drástica situación en que estamos. Entonces hablamos, ¿qué se puede hacer rápidamente? Estabilización de la economía, o sea, esta inflación, yo creo que la dolarización es un elemento que se puede hacer muy rápidamente, no requiere cambios legislativos, ni siquiera requiere grandes cantidades de reservas, aunque Venezuela está bien posicionada encima de si dinamizamos la producción petrolera, tendremos más reservas. Pero es realmente estabilizar y darle el poder al ciudadano de tomar sus decisiones, cómo ahorrar, dónde poner su dinero. También vamos a la famosa pirámide de lo que es los 3 elementos para el tema económico. Son movimiento de capitales libre, tasa fija y soberanía monetaria. No puedes tener las 3 al mismo tiempo, bueno, hay que escoger. A ese debate se suman muchos elementos que ya comienza a darse, ¿no?, en forma gradual pero consistente. Te hablan, por ejemplo, bueno, ¿y cómo se va a hacer
¿Cuál será el vaso comunicante con la Reserva Federal de los Estados Unidos? Una inquietud. Si el dólar internacionalmente se debilita, ¿cómo va a pasar con un dólar debilitado aquí en Venezuela? Hablan de que sí, frenas violentamente la inflación, pero luego el mercado secundario se ve afectado y no tienes competitividad hacia el exterior. ¿Cómo ves todo eso que se plantea? En muchas formas. Yo creo que más bien la competitividad, una vez que tienes una base estable de una moneda, y entonces tienes acceso a préstamos a largo plazo, Carlos, que no lo tienes ahorita. Sí, claro. Tienes Hay que renegociar una deuda inmensa de casi 170 mil billones sí, pero de dólares. ya los bancos se dinamizan porque ya sus balances se fortalecen. Ya son bancas, nuestra banca ahorita es muy chiquitica. Sí, sí. Y no tenemos créditos a largo plazo, simplemente por la... Caramba, de un solo golpe, tú puedes empezar a tener ya hipotecas, préstamos a largo plazo, puedes extender préstamos al sector privado, te puedes planificar. Bueno, es un elemento de competitividad. Esa planificación te permite enfocarte en las áreas donde podemos ser competitivos a nivel internacional, ¿ok? Pero no estar sometidos a los vaivenes de regímenes cambiantes políticos. Es... ¿Cómo decirnos? Vacunarnos es una palabra fea, pero por lo menos reducir esa exposición a diferentes cambios políticos. Una vez dolarizado, entonces ya tienes una moneda estable. Pero eso es de un plumazo. ¿Cómo es el mecanismo? Literalmente, así se hizo en Ecuador y los expertos con quien he hablado, acuérdate, uno tiene que... Han dicho que sí, no se requiere grandes cambios en la parte legislativa, se reduce obviamente la importancia del Banco Central, además es la soberanía monetaria, pero te hago la pregunta, ¿qué tan bien nos ha ido con la soberanía monetaria en los últimos 40 años? ¿Okay? Yeah. Caramba, pregúntale a cualquiera en la calle, ¿prefieres ahorrar en dólares o en bolívares? Te van a responder en dólares. De inmediato. Lo vivimos. Porque te da confianza y fortaleza incluso emocional. Absolutamente, entonces... eso se puede caer y el grupo de expertos con quien yo consulto y con quienes trabajamos, consideramos que hay respuesta para todas estas inquietudes. Realmente consideramos que eso sería una forma de estabilización rápida. Eso es lo que te planteaba, Reserva Federal de los Estados Unidos, conexión y vaso comunicante con ella y la hipótesis de una fragilidad o debilidad del dólar en el mercado internacional, ¿cómo afectaría? No, lo que estás haciendo es que estás entregando la moneda a una fuerza exógena. Sí. Mira el paralelo de la Unión Europea. ¿Tú crees que España debería regresar al peso? No. A la peseta, ¿no? A la peseta, perdón. No, el euro es algo exógeno. O sea, nosotros podemos hacer algo así, pero no tenemos que unirnos a los 50 estados de la Reserva Federal. No es necesario. Simplemente nuestra moneda de curso sería el dólar. Entonces, acuérdate, ¿para qué es la moneda? Para conservar valor, para contabilizar, o sea, eso ya te estabiliza el sistema. Y yo considero perfectamente que no perdemos competitividad, más bien la fortalecemos. ¿No te gustaría o aceptarías o te acercarías a lo que llaman el sistema dual? Que conversábamos antes de comenzar. Por ejemplo, en República Dominicana está el peso dominicano, pero está el dólar. Y lo que más se mueve es precisamente el dólar, y hay cambio normal y cotidiano con dólar. Las situaciones drásticas requieren mecanismos drásticos. No digo drástico en el mal sentido de la palabra, sino mecanismos tajantes. Yo creo que hay que ser firme, hay que tomar las decisiones que son las decisiones importantes. Yo creo que tener la dualidad no es tan fuerte como dolarizar y eliminar ese problema. Es una variable tan importante como es la inestabilidad monetaria. Empiezas a construir, ya quitaste de un plumazo y relativamente rápidamente, si lo haces bien, ese elemento tan importante. Entonces hablamos... Para la inflación, es un frenazo directo. Exacto. Mira la ecuación de la inflación de Ecuador, está en negativo, menos 1.1. Nosotros estamos en 300, ¿ok? Ok, eso es una palanca que hay que tocar. ¿Cuál es la siguiente palanca? Bueno, recuperar nuestro mercado natural, que son los Estados Unidos. Hablemos de intercambio comercial. Sí, claro. Ahí... Nosotros actualmente, el año pasado, el intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela fue apenas 6 billones de dólares. El pico fue en el año 2008. El pico de los últimos 40 años fueron 63 billones de dólares. ¿Okay? Tenemos el mercado más grande del mundo y por diferentes razones lo hemos perdido. Hay que recuperarlo.
Eso lo podemos hacer con el petróleo. Retoma eso al regreso. Vamos a hacer una nueva pausa y entramos en el último segmento de esta conversación con Carlos Tejera. Faltan 20 días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Seguimos con Carlos Tejera. Bueno, reasumimos el tema dolarización, el mercado de los Estados Unidos y el resto de los mercados, Carlos. Estamos hablando de qué podemos hacer rápidamente, esas soluciones, pues, a dónde queremos ir, cómo podemos ir. Hablamos exactamente de dolarización, hablamos de recuperar el mercado natural de Estados Unidos. Obviamente podemos diversificar nuestras exportaciones. Primero hay que diversificar nuestra producción, ¿ok? Estados Unidos, porque te lo tenemos a 3 horas de vuelo, a 5 horas de navegación, es el mercado más grande del planeta. Bueno, aprovechemos ese mango bajito, que era nuestro partner comercial tradicional. Sí, sí. Estábamos comentando, 63 billones de dólares en nuestro pico, ahorita 6. Hay donde cortar. Entonces, no petrolera, ¿no? En cuanto a exportación. Básicamente petrolera, pero con otras exportaciones. Pero en total de la petrolera, claro, ahí vamos a la diversificación de la economía. Yo soy expetrolero, tenemos que aprovechar esa ventaja que tenemos. Tenemos que aumentar nuestra producción, pero también tenemos que diversificar. Vamos al horizonte porque eso permite que la pequeña y media empiece a desarrollar. Volvemos a que un país no es rico por su petróleo, es rico porque el Estado de Derecho y la educación permite que sus habitantes sean productivos. Dale las herramientas como la organización a la pequeña y mediana empresa, que es lo que va a hacer crecer la economía. Háblame de un tema que te lo va a agradecer muchísimo quienes nos están viendo. Dolarización versus salario, poder adquisitivo, mejorar las condiciones de vida, elevar tu estatus dentro del peldaño social y económico, dentro de las escaleras. Háblame de eso. Cuando dolaricemos, ganaremos en dólares, ahorraremos en dólares, transaremos en dólares, vendrán la inversión extranjera en dólares con mucho más facilidad. Oye, eso es música para imagino como ciudadano, no solo como empresario, ¿ok? Sí. Oye, realmente, esto se puede hablar horas al respecto y creo que tiene que haber unos debates bien nutridos, porque he escuchado los argumentos, ¿cómo se llama? Yo sé que hay lo que llaman los facts, los frequently asked questions. Yo hago los frequently posed objections de la dolarización. Los conocemos todos, pero hay respuestas para cada uno. Volvamos entonces a las palancas. Lo importante es abrir ese debate, ampliarlo, donde participe toda la segmentación social del país, los sindicatos, los gremios, las organizaciones de diverso tipo y ver. Bienvenido sea porque hay que educar. Y con números y estadísticas en mano también. Cuando han sido muy débiles en los últimos años, son bastante desordenadas las estadísticas, pero algunas pueden servir. Otra palanca de la gobernabilidad de lo inmediato. Bueno, ya hablamos, diversificar la economía, no podemos depender del commodity más volátil del planeta, ¿ok? O sea, sí, el petróleo. Sube un poco el barril, sube la calidad, baja un poco, no podemos estar así. Ojo, hay que aprovechar lo que tenemos. El otro punto que hablamos, facilitar hacer negocio. Facilitar los procesos. Carlos, eso se puede hacer rápidamente. No, ¿okay? Es de Facilita hecho aquí... exportaciones, que no tenga que ser 55, 60 trámites, y eso lo analizamos. ¿Y tú no crees que de hecho, de alguna forma, nosotros en los últimos años no nos estamos moviendo en una modalidad no oficial, de sistema dual? Operamos con dólares y con bolívares. Claro, pero es que hace años y medio... Pero muy desordenado, pero estamos operando. Eso se puede hacer relativamente fácilmente. Haz que sea más fácil las exportaciones, haz que sea más fácil hacer un crédito o registrar una compañía. No puedes, tarda tanto hacer una compañía, el registro de todo eso, que no te lo permite. Eso es un impedimento enorme. En Florida, Estado de Florida, lo haces literalmente en 5 minutos por internet. Eso es lo que tenemos que hacer para dinamizar el sector productivo. Ahora, quienes están en el ejercicio del gobierno, Carlos,
Bueno, tienen pues una cobertura ideológica, ¿no? Y eso también les pone, cada vez que se toca el tema, como que a la defensiva, y dicen que la soberanía y tal, y aquello y lo otro. Pero como la decisión final la tiene un Estado, aparte de que se desarrolle una discusión para buscar el consenso, ¿qué hacer si el fundamental eje, que es el gobierno, no acepta una dolarización? Bueno, el gobierno no es un ente omnipotente. El gobierno es un grupo de personas que se ha escogido y contratado para hacer valer las intenciones y la voluntad de la sociedad. ¿Okay? Cambiemos esa matriz. Sí. La sociedad quiere mejor calidad de vida, la sociedad quiere dolarizar, la sociedad quiere diversificar la economía. El gobierno no es quien lo decide, el gobierno tiene que transmitir e implementar ese requerimiento. Es la forma que se debe hacer. ¿Okay? Yo creo que tiene que imperar el sentido común. El sentido común es equivalente para la gobernabilidad inmediato. ¿Qué es lo lógico? No quieres crecer la base impositiva, quieres tener una carga impositiva realista, pero quieres aumentar la masa. Estimula al sector privado, pero no solo las grandes empresas, todas las pequeñas y medianas. Bueno, dejamos este espacio abierto para seguir en un futuro, en una próxima conversación, Carlos, seguir desarrollándolo. Es más, invitar incluso a quienes no están de acuerdo, hasta poder desarrollar un debate a dos aquí entre tú y otra persona más. Muchas gracias, mucha información apreciable también que puede llevar a pensar y reflexionar sobre esa propuesta. Nos vamos a la pausa, al regreso el segmento de deportes en la primera emisión.